Y luego otra cosa, y ahora que hablamos del lenguaje, que son las matemáticas. Las matemáticas son un lenguaje con el que entender el mundo. Entonces, es el lenguaje que utiliza la forma de entender el mundo a la que llamamos ciencia. Ok. Hay varias formas de entender el mundo, de acercarnos a la comprensión de quiénes somos y de dónde estamos, y una de ellas es la científica, y el lenguaje que utiliza la forma científica de entender el mundo es las matemáticas. Eso a mí me gusta mucho decir que cuando los matemáticos inventamos matemáticas nuevas, realmente estamos regalándole al mundo un lenguaje nuevo para comprenderse. Estamos regalándole a la humanidad, digamos, un lenguaje nuevo para entenderse a sí mismo, para entender el mundo. Entonces hay muchas partes del lenguaje matemático que no son más allá que un lenguaje que lo usaremos o no, pero tienen mucho de eso. Las matemáticas tienen mucho de un lenguaje que se va desarrollando continuamente. Hoy hemos tenido a Eduardo Sainz de Cabezón, el mayor divulgador de matemáticas en habla hispana. Nos ha comentado sus números preferidos, nos ha explicado las matemáticas de una forma amena, sus aplicaciones, el futuro, la IA, pero también su parte personal. Nos ha dicho sus momentos más difíciles, la música que más le gusta, etc. Creo que os va a encantar este episodio. Por favor, seguidnos y ayudadnos a conseguir que el proyecto sea sostenible en YouTube, en Instagram, en Apple Music, en Spotify, en lo que sea. Muchísimas gracias. Muy buenas, muchas gracias por vuestra atención otra vez. Estamos en otro episodio de The Senpai Lab. Hoy contamos con un invitado excepcional. Para mí, como siempre digo, tiene el trabajo más difícil del mundo. Es Eduardo Sainz de Cabezón, es doctor en matemáticas, es profesor de la Universidad de La Rioja y es divulgador. Y digo que tiene el trabajo más difícil del mundo porque es hacernos las matemáticas fáciles y entretenidas a todos. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Eduardo. Hola, pues nada, encantado de estar aquí y muchísimas gracias por recibirme. Nada, muchas gracias a ti. Tenemos algunos amigos en común. Aprovecho para mandar un saludo a Luis Panizo, que es quien ha hecho posible esto, director de tesis, amigo. Y agradecerte a ti por tu tiempo, porque estás siempre hasta arriba. Son épocas del año muy complicadas. Entonces, muchas gracias. Nada, gracias a ti y pues venga, vamos a ponernos con las matemáticas porque no sé yo eso que has dicho del trabajo más difícil del mundo. Claro, yo no sé si mi trabajo es o hago las matemáticas más divertidas o más fáciles, ¿no? Yo más fáciles no lo sé, porque es verdad que hay matemáticas que son bien difíciles, hay matemáticas, lo que pasa que las matemáticas que normalmente tenemos contacto, con las que tenemos normalmente conexión, suelen ser las matemáticas escolares. Entonces hay mucha gente que confunde matemáticas con la asignatura de matemáticas y no siempre es lo mismo. Hay partes muy chulas en la asignatura de matemáticas, pero las matemáticas son un mundo amplísimo en muchos aspectos, no solo la parte científica, sino sus aplicaciones, su contexto y todo eso. Entonces, mi intención realmente no es hacerlas más fáciles, sino probablemente darnos cuenta de lo interesantes que son y de lo chulas que son. O sea, no es que yo haga las matemáticas interesantes, sino que ya lo son. Okay. Lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados a entrar por una puerta a las matemáticas que no sé si es la mejor. Hay un divulgador matemático argentino, Adrián Paenza, que es un hombre maravilloso, y él tiene un libro que se llama precisamente así, La puerta equivocada. Es decir, muchas veces entramos a las matemáticas por una puerta que está equivocada, que no es la que debería ser, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto al trabajo es difícil de hacer las matemáticas fáciles o entretenidas o divertidas. A mí me divierten mucho las matemáticas, Mi impresión cuando yo estoy trabajando y estoy dedicado, digamos, a la investigación es que a mí me pagan por jugar. Y luego, si quieres, hablamos un poco de qué relación tiene el juego con las matemáticas, ¿no? Pero mi impresión es esa, que me pagan por jugar. Hay unas reglas y hay una creatividad que se pone en juego precisamente a través de las reglas. O sea, hay gente que dice que la lógica, el rigor, las reglas matan la creatividad y yo soy de la opinión contraria. Yo creo que cuando hay algo fijo, ¿qué pasa en la música o en la poesía, no? La música dices, mira, tengo estas notas y estas reglas armónicas. Y eso es un impulso a la creatividad, no es una cortapisa. Entonces en matemáticas yo creo que es así. Yo lo recuerdo también a un nivel muy inferior, lo hemos comentado previamente, pero para mí también las matemáticas empezaron como muy, muy difíciles, pero llegó un momento en el que cuando estudié álgebra en la carrera y tuve una profesora muy buena, fui al examen diciendo, es que yo
sé que me va a ir bien este examen porque es que lo controlo, y es un poco lo que tú decías. Al final es como establecer unas reglas y sobre esas reglas jugar. Sí. Este es el universo, estos son los números, estas son las propiedades que atribuimos, esta es la estructura, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Sí, habitualmente pasa... Yo la verdad es que no tengo muy claro o muy estudiado el por qué hay muchas personas que tienen esta misma experiencia, ¿no? Es decir, a mí se me daban mal las matemáticas o me iba mal en matemáticas. Yo creo que ahí tenemos que cuidar un poco el lenguaje, porque hay gente que habla de sí misma como se me da mal tal cosa, ¿no? Cuando lo que quieren decir es me ha ido mal en tal cosa. Y no tiene... La única causa no es necesariamente que tú seas malo en eso. Seguramente no es la causa fundamental que seas malo en eso, ¿no? Entonces, me iba mal con las matemáticas hasta que me crucé con un profesor, con una profesora y entonces... a mí me interesa qué tenía ese profesor o esa profesora para eso, ¿no? Y probablemente tenía una buena forma de enseñar en cuanto a que era capaz de conectar aquellas cosas que iba a enseñar, las matemáticas en este caso, con la persona que recibía esa enseñanza o que participaba en esa enseñanza. Porque está como muy demostrado que nuestro aprendizaje, uno de los ingredientes fundamentales de nuestro aprendizaje, es que los nuevos conocimientos se enganchan a los que ya tenemos, a los previos, ¿no? Entonces, digamos, nosotros tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, un árbol de ideas, de conceptos, de conexiones, lo que ya sabemos, y lo nuevo lo anclamos a eso que ya sabemos. Entonces, una de las dificultades, a mi modo de ver, para el aprendizaje de las matemáticas es que demasiado a menudo las vemos muy desvinculadas de su contexto, de cualquier contexto, del que sea. Puede ser aplicaciones, para qué sirven, puede ser historia, puede ser... Es verdad. Entonces, si las tenemos más ancladas a contexto, es más fácil que encuentren vínculos con lo que ya sabemos. Entonces, probablemente un buen profesor, una buena profesora es una persona que sabe encontrar en sus estudiantes qué es aquello o cuáles son aquellas cosas que ellos ya saben donde se va a poder anclar mejor lo nuevo. Absolutamente de acuerdo. Ahora que lo pienso, esta profesora sí lo unía con de dónde venía históricamente, con qué momento histórico, por qué no sé qué civilización tenía un problema porque no tenía el número 0 o por qué de ahí surgió esa necesidad. Es verdad, ahora que lo dices. Es fundamental, porque muchas veces nos parece que los conceptos que damos en matemáticas, de repente un buen día, el martes por la mañana, al profe se le ha ocurrido que vamos a ver esto, las derivadas, los logaritmos, pero ¿por qué? ¿A santo de qué viene eso? Eso es. Y luego tampoco sabemos muy bien, y a mí me parece muy importante la historia en ese aspecto, porque nos permite anclar a otras cosas que ya sabemos y también porque nos permite desdramatizar un poco las matemáticas, ¿no? Que parece que son cosas como que han salido de ningún lado. Por ejemplo, esta ecuación tan famosa que tenemos las fórmulas que vemos en clase, ¿no? De más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, ¿no? Para la ecuación cuadrática. Esa ecuación, ¿de qué época es? ¿Es de los griegos? ¿Es de los romanos? ¿Es oriental? ¿Es del siglo XVIII? Entonces, en matemáticas es importante la historia de las matemáticas y las enseñamos o tenemos contacto con ellas muy desvinculadas de su historia. De su contexto, es verdad. Y cuando alguien da una herramienta matemática nueva cubre una necesidad, cumple una necesidad y desarrolla además una tecnología o unas matemáticas posteriores. Y el contexto histórico es muy importante. Si no parece que eso, pues un buen día apareció en nuestro libro estaba en blanco, un buen día Harry Potter llenó el libro de matemáticas de texto y ha venido nuestro profe y nos lo cuenta, y eso no ha salido así de la nada. Entonces, ¿tú qué dirías que son las matemáticas? ¿Son ese sustento? O sea, ¿por qué surgen o qué son las matemáticas? ¿Qué son las matemáticas? Es una pregunta como muy amplia, porque mira, yo tengo un profe de matemáticas muy bueno que nos daba un consejo que nunca seguí. Y me arrepiento mucho de no haberlo seguido. Y él nos decía, cada 5 años apuntad vuestra definición de matemáticas. Okay. Y veréis cómo ha ido cambiando vuestra idea de las matemáticas. Y cambia habitualmente, ¿no? Entonces, una forma... Hay varias cosas que son las matemáticas. Si quieres, desde un punto de vista operativo, digamos, a mí hay un profe colombiano que me gusta mucho, que es Lucho Recalde, que él dice, las matemáticas son contar, medir y ordenar. Okay. Entonces dices, bueno, todo lo sofisticado que quieras. Eso es. Lo sofisticado que quieras, pero contar, medir y ordenar. Entonces, ¿qué actividad humana hay que no implique contar, medir o ordenar? Claro, wow, qué buena Más reflexión. o menos explícitamente. Yo qué sé, la música es contar, es medir y es ordenar. Sí. Por eso hay mucha gente que dice, es que las matemáticas tienen mucho que ver con la música. Sí, claro. Porque se trata de ordenar piezas muy, muy pequeñas, de medir el tiempo, etcétera, ¿no? De contar, compases y tal. Eso en casi todo. Por eso detrás de la tecnología y de la ciencia siempre
que queramos medir el efecto de algo, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de matemáticas, ¿no? Wow. Porque es la forma que tenemos de entender el mundo. Una canción bonita, digamos, entonces su transcripción matemática, si se pudiese hacer, sería también una matemática bonita. No lo sé. No lo sé si a ese nivel, porque el término bonito implica una relación estética con aquello que estás viendo, y una relación estética tiene que tener unos criterios que tienen que ver con cuál es el medio a través del que te acercas a eso, ¿no? Entonces la música tiene que ver con la percepción auditiva, con los sentimientos, con cómo te mueves, con etcétera. Y sin embargo, yo creo que la estética en las matemáticas está por otro lado, es menos sensorial. Okay. Va por otro lado, ¿no? Entonces podría ser, y de hecho hay grupos que utilizan esto. Luego sí que hablamos algo de música en ese sentido, ¿no? Bueno, eso es una definición de matemáticas. Otra definición de matemáticas probablemente podría ser es el arte de encontrar patrones, regularidad en las cosas. Wow. Hola, soy David Yaoki. Simplemente daros las gracias y pediros, solamente un 2% de las personas que veis este contenido estáis suscritas a nuestros canales. Os pido por favor que nos ayudéis a hacer este proyecto sostenible para poder seguir trayéndoos los mejores senpais y el mejor contenido. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram, estamos en Apple Music, Apple Podcast. Por favor, seguidnos y ayudad a este proyecto. Muchísimas gracias. Entonces, cuando encuentras algo que tienen en común cosas... El otro día, hace nada, estaba en Buenos Aires con un niño maravilloso, Bruno se llama. Es un niño como de unos 10 años que me preguntó qué es geometría. Wow. ¿Por qué existen las formas geométricas? Fue su pregunta. Y entonces, claro, yo decía, ¿cómo le explico esto? Porque entonces, claro, cuando tú observas el mundo, ves que hay cosas que se parecen entre sí por razones que pueden ser como, por ejemplo, que tienen 4 lados. Okay. Hay cosas que pueden ser una baldosa y una ventana. ¿En qué se parecen? Y él me decía, yo les señalaba, ¿no? Cosas que teníamos alrededor, estábamos en una sala preciosa allí en Buenos Aires, y ¿de qué tienen como esta baldosa y esa ventana? Y él me decía, que tienen 4 lados. Ah, vale. Y se diferencia de esta otra cosa, había otra baldosa ahí, en que esa tiene 3 lados. Entonces la gente empezó a darse cuenta de que hay ciertas propiedades que podemos usar para distinguir o para ver parecidos en cosas, ¿no? Para ver similitudes en cosas. Y esas cosas pues tienen que ver con la forma. Entonces el estudio sistemático de la forma pues forma parte de las matemáticas. Pero a la vez le decía también, en la geometría, ¿qué significa geometría? Le digo, venga, ¿metría a qué te suena? Y él me decía, pues a medir, a metro y tal. Vale, y geo, nos costó un poco más, pero tiene que ver con la tierra. Entonces la geometría surge de la medida de la tierra, es de medir tierras, en el Nilo para saber cuando había inundaciones cuánto tendría que perder seguro o qué impuestos tenías que pagar, etcétera, ¿no? Entonces eso es una sistematización de aquellas cosas que podemos ver parecidas, como la cantidad, la forma, eso en matemáticas. Pero muy basadas en necesidades, como dices tú, en necesidades reales que si lo llevas al contexto histórico, entonces ya entiendes por qué efectivamente salió la geometría, pues porque había que definir una serie de cuestiones que normalmente son muy, muy tangibles y muy mundanas, pero había que extraer esas reglas, ¿no? Y luego nos vamos al juego, ¿no? A jugar. O sea, es igual que el lenguaje. El lenguaje probablemente surge de una forma útil para señalar cosas, para nombrar cosas, y de ahí pues nos vamos a la poesía y nos vamos al cómic y nos vamos a la literatura, que ya no tiene esa utilidad en ese sentido pragmática, ¿no? Pero la tiene. O sea, tiene otra. Y luego otra cosa, y ahora que hablamos del lenguaje, que son las matemáticas. Las matemáticas son un lenguaje con el que entender el mundo. Entonces, es el lenguaje que utiliza la forma de entender el mundo a la que llamamos ciencia. Okay. Hay varias formas de entender el mundo, de acercarnos a la comprensión de quiénes somos y de dónde estamos, y una de ellas es la científica, y el lenguaje que utiliza la forma científica de entender el mundo es las matemáticas. Por eso a mí me gusta mucho decir que cuando los matemáticos inventamos matemáticas nuevas, realmente estamos regalándole al mundo un lenguaje nuevo para comprenderse. Estamos regalándole a la humanidad, digamos, un lenguaje nuevo para entenderse a sí misma y para entender el mundo. Entonces hay muchas partes del lenguaje matemático que no son más allá que un lenguaje que lo usaremos o no, pero tienen mucho de eso. Las matemáticas tienen mucho de un lenguaje que se va desarrollando continuamente. Hablando con gente de ciencia, de investigadores y demás, algunos de ellos plantean como que
se está intentando, la ciencia, las matemáticas y demás, es como una forma de intentar, o sea, estamos desde abajo intentando comprender algo que ya existe pero que no es fácil de entender. Es decir, razón o investigación, ciencia y religión, pero no entendida como religión, sino como algo más, no sé cómo decirte, de creencia o de espiritualidad. ¿Tú crees que apoyan o no apoyan? ¿Crees que son compatibles? ¿Crees que son incompatibles? ¿Cómo lo ves? Bueno, son formas diferentes de acercarte a la realidad, como decía, ¿no? A mí hay una persona que me gustaba mucho cómo pensaba sobre este tipo de cosas, que era Jorge Wagensberg, que murió hace unos pocos años. Y él tiene un libro que yo recomiendo mucho que se llama El pensador intruso. Y en ese libro Wagensberg habla sobre la interdisciplinariedad del conocimiento. Y él distingue como 3 formas de acercamiento a la realidad, o de tratar de conocer la realidad, que son el acercamiento científico, el de la creencia y el del arte. O la experiencia artística. Él habla más de experiencia artística que de arte. Y entonces, claro, cuando uno trata de entender el mundo, si lo que quiere es medir, predecir, acercarse a cómo es la estructura del mundo, conocer la naturaleza de las cosas, pues entonces va a la ciencia, al acercamiento científico a la realidad, ¿no? Y en eso hemos progresado muchísimo, hemos avanzado mucho y nos queda mucho por hacer. Nos queda casi todo por hacer en casi todas las disciplinas científicas, ¿no? Me preguntan muchas veces, ¿pero las matemáticas no está ya todo resuelto? Y yo pienso, pues está todo por hacer. O sea, es que sabemos muy poco de casi todo. Entonces, está casi todo por hacer. Y es una forma muy interesante de acercamiento a la realidad y muy útil. La de la creencia también, porque hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a explicarnos, o yo creo que también tienen que ver las 3 cosas, con cómo somos los seres humanos. Y los seres humanos tenemos no sé si no es una limitación o una característica, pero tenemos una forma de ser en la que nos gusta o nos sentimos o necesitamos que las cosas tengan cierto sentido, que cuadren, que tengan cierto orden. Entonces, hay parte que las matemáticas satisface esa pulsión, ¿no? Que puede ser incluso estética, pero también la espiritualidad o el conocimiento o el acercamiento al mundo desde el mundo de las creencias también tiene parte que ver con eso, ¿no? Con tratar de solucionar eso. Es decir, mira, yo qué sé, por ejemplo, nuestro cerebro es incapaz de salirse de una escala o de una secuencia de causas y efectos. Vale. Nosotros cualquier cosa que vemos tiene que tener una causa. Y entendemos que esa causa es previa al efecto. Vale, entonces eso lo entendemos así, lo vemos así y es algo que observamos. Pero, claro, tenemos tendencia a decir, vale, ¿y si vamos hacia atrás en causas y efectos? ¿Hasta dónde llegamos? Eso es, sí. ¿Hasta dónde llegamos? Y ahí tenemos una limitación. Porque y es una limitación yo creo que es intrínseca al ser humano. Es decir, al tipo de sistema físico que somos, ¿no? Es decir, o bien admitimos una cadena infinita hacia atrás de causas y efectos, que no termina nunca y no empieza nunca, y eso nos rechina mucho. Somos incapaces de estar a gusto con eso. O bien decimos, hubo un momento inicial. Y ese momento inicial también soluciona este problema que tenemos, ¿no? De echar los... Claro, ese momento inicial tiene que haber, bueno, las tradiciones religiosas la han llamado siempre la creación, ¿no? Un creador. Vale, soluciona el problema. Pero soluciona el problema, de alguna forma, es una especie de atajo. Sí. Bueno, eso es... Bueno, pues asumimos esto. Pero una de las dos tenemos que asumir, y yo creo que es una incapacidad intrínseca al ser humano. Es decir, no somos capaces de llevarnos bien con una causa infinita con una sucesión infinita de causas y efectos. Y tenemos que darle una solución a eso. Sí, es lo que dices. Incluso el propio concepto de algo infinito, ¿no? Yo creo que cuando empiezas a estudiar matemáticas el concepto del infinito, ¿no? O un sumatorio hasta el infinito, o que hay infinitos decimales, o que no tiene final. Es como una cosa que efectivamente parece como que estamos programados para resistirnos, ¿no? contra eso. E incluso la forma en la que lo planteas es muy matemática. Decir, bueno, asumamos, ¿no? Porque muchas veces en matemáticas los teoremas vienen con una asunción. Claro, asumamos. claro. ¿Qué asumimos? ¿Que hay un principio o que no? ¿O que esto es infinito? Claro. Y para nosotros... Y probablemente...
si tuviéramos otro tipo de estructura mental, incluso física, podríamos pensar en alternativas a eso diferentes, pero no podemos. No podemos, sí. Entonces, y sin embargo tenemos la necesidad de que eso tenga sentido de alguna forma. Uh-huh. Y para cubrir esa necesidad, pues a mí se me ocurren, no sé, igual alguien tiene otras alternativas, pero a mí se me ocurren esas dos, ¿no? Es decir, asumir que puede haber una cadena infinita hacia atrás de causas y efectos, lo cual no nos hace sentir nada a gusto, o en algún momento esto empezó. Y eso dices, bueno, me siento más a gusto conceptualmente, pero ¿qué implicaciones tiene eso para mi vida y para...? Pues ahí igual te sientes menos a gusto eso también. Eso es, todavía. En The Senpai Lab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. Volviendo un poquito al tema de las matemáticas, ya hemos hablado de algunas definiciones, de para qué sirven. Digamos, si son tan naturales, si tienen todas estas aplicaciones, si nos sirven para cosas tan naturales como para sacar patrones, para medir, para tal, entonces, ¿por qué crees que son tan impopulares o inaccesibles o desconocidas? Bueno, yo creo que tiene que ver con que casi todo el mundo, prácticamente el único contacto que tenemos con las matemáticas son las matemáticas escolares. Uh-huh. Entonces, las matemáticas escolares yo creo que... la gente más que tener miedo a las matemáticas tiene miedo a suspender matemáticas. Entonces, es muy cierto. Claro, entonces llega un momento, entiendo yo esto, yo no soy especialista en educación matemática y no tengo ninguna intención yo de enmendarle la plana a la gente que está en los colegios, en los institutos y a la gente que realmente es especialista en didáctica y en aprendizaje de las matemáticas. Pero me da la impresión de que hay un cierto momento en la escuela en el que nos fijamos más en los resultados que en los procesos. Y entonces, en matemáticas hay un atajo docente, digamos, muy tentador, que es que, claro, como el resultado es algo tan medible, tan fácilmente medible y tan fácilmente comprobable, pues nos quedamos muy quietos en el resultado y no nos fijamos tanto en el proceso, ¿no? Entonces, eso para mí trastoca mucho el proceso de aprendizaje, porque cuando tú estás haciendo operaciones, bueno, pues te da un resultado, si está bien, todo ha ido bien, si está mal y todo ha ido mal. Y eso no es siempre así, ¿no? Entonces, cuando te fijas en el proceso, en cómo se están haciendo las cosas y cómo la persona ataca un problema y cómo trata de resolverlo, entonces el error, la equivocación es un lugar adecuado para aprender y no es simplemente la ratificación de que lo has hecho mal. Qué gran punto. Va en la línea de lo que decías tú, ¿no? Que es como jugar. Tú lo decías antes, cuando estás intentando demostrar algo o hacer un teorema o resolver un problema matemático, tú dices que es prácticamente jugar, ¿no? Sí. El sistema es verdad que te invita a no jugar nada. A si lo haces bien, eres muy bueno, y si lo haces mal, es que en el peor de los casos es que eres medio tonto, es que no se te dan bien, te lo empiezas a decir a ti mismo. A creer, sí. Claro. Se genera algo que se llama ansiedad matemática, que mucha gente tiene. Claro. Y eso te impide mucho en la vida. Y esa ansiedad no es que tú no seas bueno para las matemáticas, que es lo que yo me encuentro en muchas ocasiones, que dice la gente de sí misma, ¿no? Simplemente que tus habilidades matemáticas están paralizadas y no las puedes usar. Eso es como cuando tienes miedo a otra cosa. Hay una respuesta muy natural al miedo, que es la parálisis del cuerpo. Sí. ¿Significa que ese cuerpo no se puede mover? Claro que se puede mover, pero el miedo te impide moverlo en ese segundo. Qué reflexión más buena. Entonces con las matemáticas a veces pasa eso, cuando tienes miedo a algo, claro. a hacerlo mal, a equivocarte, a quedar mal en la pizarra delante de los demás, pues te paralizas y tus habilidades matemáticas están paralizadas. ¿Significa eso que no las tienes? No, las tienes, pero probablemente están paralizadas. Entonces cuando eso se queda fijo, pues entonces esa parálisis permanece. Ya. Y es ahí donde al final se queda mucha gente, ya rápidamente dejan de estudiar las matemáticas con 14 o 15 años y ya pues les queda como esta especie de parálisis de... Claro, es una cosa decir, vale, que se acabe este infierno cuanto antes y huyen de las matemáticas, sí. ¿Qué principales... las matemáticas son enormemente amplias, pero ¿qué grandes divisiones habrían en las matemáticas? Para alguien que no sepa de esto, que decir, oye, pues mira, hay 2 o 3 grandes grupos dentro de las matemáticas. Sí, hay varios. Las matemáticas, como dices, son enormes. Yo creo que nadie o casi nadie se da cuenta de lo grandes que son las matemáticas. Ni siquiera alguien que ha terminado el grado en matemáticas o los estudios de matemáticas se da cuenta, justo al acabar la carrera, de lo grandes que son.
Son enormes, son inmensas, mucho más grandes de lo que la gente se piensa, pero hay como varias ramas atendiendo a distintos criterios, podríamos dividir en varios criterios. Sí que es verdad que hay una rama de las matemáticas que le llamamos fundamentos, porque las matemáticas antes hablábamos de que son un lenguaje y tal. Entonces, esencialmente las matemáticas, el criterio de verdad en matemáticas, algo que sea correcto en matemáticas, es un mero criterio de coherencia interna. O sea, nosotros no necesitamos contrastar las matemáticas con la realidad, sino que es un edificio que crece, algo es correcto o no por coherencia interna. Lo decías antes, ponemos unos supuestos, unos axiomas, ¿vale? Y a partir de ahí lo que es coherente con eso está bien. ¿Y puede haber otra teoría distinta? Sí, cambiamos los axiomas, cambiamos los supuestos, y esto ha pasado muchas veces en matemáticas. Entonces, de esto se ocupan los fundamentos de las matemáticas, de la lógica, de la axiomática, ese tipo de cosas, ¿no? Que eso se dedican sobre todo gente más teórica, ¿no? Okay. Luego hay, según las herramientas y los objetos que estudies, solemos dividir las matemáticas entre álgebra, geometría y cálculo, por ejemplo. Okay. ¿no? Y luego está la estadística, que habitualmente tiene un carácter más aplicado, ¿no? La geometría, pues, trata de estudiar las formas, vamos a decirlo así. El álgebra utiliza símbolos para hacer cálculos, para hacer matemáticas. Y el cálculo se preocupa más, yo diría, de medir, de estas cosas que tienen que ver con medidas, ¿no? Pero bueno, en un aspecto muy amplio. Pero son todo esto que habitualmente hablamos que tiene que ver con la escuela, logaritmos, derivadas, integrales, eso sería cálculo. El álgebra sería más bien ecuaciones, sistemas de ecuaciones y tal. Y la geometría, pues serían, sí, pues el estudio de los triángulos, las formas que nosotros vemos, las curvas, las superficies, todo eso. Eso en cuanto al objeto de estudio. Luego hay gente que divide entre matemática pura y matemática aplicada. Okay. Y ahí, aunque esa división tiene sus dificultades, a mí me parece que podemos establecerla en cuanto que la matemática aplicada trata de responder preguntas que no vienen desde las matemáticas, que son preguntas que alguien le trae de fuera. Vale. ¿Cómo puedo resolver este problema? ¿Cómo puedo mejorar este proceso? ¿Cómo puedo...? Entonces hay matemáticas aplicadas en la industria, en las ciencias, etc. Entonces tú lo que haces es buscar dentro de todo el edificio histórico de las matemáticas cuáles de las técnicas me sirven para resolver este problema. Y si no encuentro ninguna, a lo mejor la creo nueva. Entonces puede haber investigación en matemática aplicada, porque resulta que alguien, una industria de no sé qué, o tal persona científica, me trae un problema para el que las matemáticas que lo solucionarían todavía no existen. Bueno, pues se hacen. Y la matemática pura, lo que se llama pura es un nombre un poco elitista, puro, pero la matemática pura, que en contraposición con la aplicada, lo que hace es responder preguntas que surgen dentro de la propia matemática. Vale. Entonces digo, bueno, pues existen estas estructuras, existen estos problemas que nos gustaría saber la solución. ¿Porque tienen aplicación para algo? No. Nos gustaría saber la solución. Y entonces, y entre medio hay una cosa que yo suelo llamar las matemáticas aplicables, que son matemáticas cuyas preguntas salen o se desarrollan a partir de preguntas previas de las matemáticas y que en algún momento las técnicas que se desarrollan podrían aplicarse en problemas industriales y tal. Pero tú no tienes una pregunta que alguien te ha hecho ya. Vale. Cuando tienes una pregunta que alguien te ha hecho ya, es aplicada. Vale, pero entonces no son puras, pero quizás se espera o podría ser que dices, oye, va a pasar al revés. Puede ser que en un momento aparezca un problema para el que esto tenga una... y lo haces con esa intención. Vale, eso es, lo haces ya con esa intención. Hablando de estas cosas, por ejemplo, moviendo a algunos casos un poquito más concretos, temas de ciberseguridad, temas de criptografía, los números primos, ¿no? Que son una cosa, son como especiales, ¿no? A mí me sorprendía hasta el nombre, ¿no? Se llaman primos, no sé, no sé por qué. ¿Puedes hablarnos un poquito de los números primos y por qué, por ejemplo, para temas de ciberseguridad y tiene estas aplicaciones son tan importantes los números primos enormes? Sí, primos... La denominación viene de latín primus, que significa principales. Son los números principales, ¿no? Es de la misma raíz de príncipe y todo eso, y de principal. Entonces... no es que uno de los padres sea hermano ni nada. No es una relación familiar, no. Son los números principales, los números fundamentales, ¿no? Es que cuando nosotros hacemos aritmética, que es esta parte de las matemáticas en las que hablamos de operaciones entre números,
pues si hacemos una encuesta por ahí a todo el mundo, de ¿cuáles dirías que son las 2 o 3 operaciones más importantes que hacemos con números? Pues probablemente son sumas, multiplicaciones, a lo mejor alguien dirá restas y divisiones, aunque casi todo el mundo restas y divisiones las dice, bueno, pero restar es pero sumar, pero con negativos, y dividir también es como al revés de multiplicar, ¿no? Entonces quedémonos con sumas y multiplicaciones. Entonces la multiplicación da una estructura a los números, y los números fundamentales con respecto a la multiplicación son los números primos, porque cualquier número se puede poner como el producto de unos cuantos números primos. Y además hay un teorema que se llama el teorema fundamental de la aritmética, que es fundamental, pues por algo será, significa y quiere decir que, o dice ese teorema, que cualquier número se puede poner de forma única, salvo el orden, como producto de números primos. Entonces yo cojo, por ejemplo, el 12, es un número cualquiera, que no es primo. El 12 es 2 por 2 por 3. Se pueden repetir los primos, ¿no? Yo qué sé, el 15 es 3 por 5. Entonces, tenemos unas piezas fundamentales, que son los números primos. Esos son los principales, que son aquellos que no se pueden poner como producto de otros números más pequeños. Entonces, vale, pues son las piezas fundamentales, los ladrillitos con los que podemos construir todos los demás. Bueno, entonces esos son los números primos, y hay muchísimos. Y es muy curioso porque es que siendo unos números que aparecen tan naturalmente y que son tan importantes, sean tan complicados, su estructura es tan complicada. O sea, en el sentido de que tú tomas un número primo cualquiera, lo grande que quieras, y no sabes si el siguiente número primo, el siguiente que no se puede poner como producto de otro, está alejadísimo de este tuyo, o es el siguiente. El siguiente 2. Porque siempre, salvo el 2, todos los primos son impares, porque claro, el 2 va a formar parte de todos los pares, ¿no? Claro. Entonces, no se sabe. Entonces, es como súper curioso que pase eso. Entonces, esto que decíamos de que cualquier número se puede poner como producto de primos, es muy fácil que si yo te digo, mira, pues si yo multiplico el 2 por el 13, pues me da el 26, ¿no? Entonces, el 26 se puede dividir como 2 y 13 números primos. Es fácil, dados unos cuantos números primos, construir el número que dan. Simplemente multiplicas y ya está. Pero si yo te doy un número muy grande y te digo qué piezas he usado para formar este número, eso no es tan fácil. Claro. No es tan fácil, conceptualmente sí. Pues vas dividiendo por todos, vas probando. Pero claro, si tienes un número de, yo qué sé, 300 cifras, 500 cifras, 2000 cifras, ¿qué vas a probar? ¿Cuántos números vas a probar? No tienes la edad del universo para probar todos los divisores, ¿no? Entonces hay algoritmos muy interesantes, muy complejos y muy eficientes para calcular esas piecitas, pero por muy eficientes que sean, si yo te doy un número muy grande, cualquier ordenador de ahora del mundo tarda mucho en darte eso. Entonces hubo una gente que pensó que dijo, esto lo podríamos hacer para ciberseguridad, para criptografía, ¿no? Es decir, yo voy a hacer una clave que sea cuáles son los factores de un número muy grande. Y como eso es muy difícil de conseguir, incluso por un ordenador, esa clave está segura. Y la gente al principio no se lo creía, ¿eh? Decían, ¿qué dices, hombre? Pues si hay ordenadores ahora mismo. Y ellos dijeron, venga, pues inténtalo. Pusieron un reto, el sistema de ciberseguridad más famoso basado en eso se llama RSA. Entonces pusieron un reto que decían, bueno, os pongo, a la gente que no se lo creía, ¿no? Decían, no, hombre, con los ordenadores hoy día yo los voy a poner a multiplicar o a dividir y ya verás. Vale, bien, pues aquí tenéis estos cuantos números, pusieron, y mira, y os pagamos por este pago $10.000 al que me diga cuáles son los factores, por este pago 100.000, y esto que hace, no sé si son 30 años o así, que hicieron esa lista. Hay muchos números que siguen sin haber sido resueltos, sin saberse cuáles son las partes, y pagan $100.000, ¿eh? Es decir, mira, si tú me dices que el número de primos dividen a te doy $100.000. Oye, pues nada, que lo sepa todo el mundo, si quiere dedicarse, no es posible, pero vamos, que efectivamente es claro, y son cosas hace ya de 30 años y todavía con los ordenadores convencionales no se consigue. Claro, y entonces eso demostró que es un sistema muy fuerte, es muy seguro, es muy sólido, sí. Qué interesante. Hemos hablado un poquito de historia, hemos hablado de números, de los primos y demás. ¿Cuál es tu número preferido? Mi número preferido ahora mismo es el 110 y cambio de número cada año. Cambio de número favorito cada año. Además, soy muy exigente con la gente y sus números favoritos. Porque hay mucha gente que
que lo que tienes son fechas favoritas, no números favoritos. Okay. Mi número favorito es el 15 porque nació mi prima. Mira, tú lo que tienes es una fecha favorita, no un número. A ti lo que pasa es que te gusta tu prima, te cae bien tu prima, claro, y por eso te... Tú pasas del 15. Claro. Tú lo que quieres, pues te cae bien tu prima. Vale, muy bien. Pero no tienen números favoritos de calidad. O sea, de calidad no por culpa del número, sino de las razones por las que son. Entonces, mi número favorito este año es el 110. ¿Por qué? Es porque hay un divulgador que se llama Alex Velos, que tiene una columna en el periódico The Guardian, en Inglaterra, y un artículo suyo se preocupó de preguntar cuál es el número favorito de la gente. Entonces, recogió como 40.000 opiniones y hizo un estudio sobre los números favoritos de la gente. Entonces, por ejemplo, el 2, el 3, el 7, el 17 son favoritos de muchísima gente, son súper populares como número favorito. Y él vio que, por ejemplo, los números entre 1 y 100, todos son el número favorito de alguien. Hay alguien que tiene el 34 como número favorito, hay alguien que... Bueno, lo que sea, ¿no? Y el primer número, el más pequeñito, que no era el número favorito de nadie, era el 110. Wow. Entonces a mí me dio pena ese primer pobre huérfano. Bebé huérfano y lo adopté yo. Qué bueno. Entonces, por la bondad de mi corazón, el 110 es mi número favorito este año. Qué interesante. Qué bueno. Y el año que viene va a cambiar y estoy tentado. De momento hay varios candidatos. Uno muy fuerte, que creo que es el que va a ser, es el 276. ¿Por? Y tiene que ver... Vamos a ver si soy capaz de explicarlo brevemente. Hay una cosa que se llaman las sucesiones alícuotas, y es... Tú tomas un número cualquiera y coges sus divisores. Antes que hemos hablado de dividir, ¿no? Pero los divisores primos o no, salvo el propio número. Por ejemplo, los divisores del 15 son el 1, el 3 y el 5. Tú sumas eso y te sale el 8, ¿no? O el 9, 1 y 3, 4 y 5, 9. Vale, entonces ahora coges los del 9. Vale. Y dices, venga, pues del 9. ¿Qué divide al 9? El 9 lo divide en el 1 y el 3. Salvo el 9 también, pero el 9 lo quitamos. 1 y el 3 suman 4. Vale, pues seguimos con el 4, ¿no? Entonces ya llevamos 15, 9, 4. ¿Qué divide al 4? El 1 y el 2. Vale, pues el siguiente suman 3, pues ya está. Pues entonces tenemos 15, 9, 4, 3. ¿Qué divide al 3? El 1 solamente. El 1 o el 3, claro. Los primos son así. Entonces acabas en 1. Eso se llama la sucesión alícuota del 15. Hemos empezado por el 15, ¿no? Entonces tú tomas, dices, bueno, pues eso lo puedo hacer con cualquier número. Puedo empezar con cualquier número. ¿Siempre voy a acabar en 1? No necesariamente. Hay una conjetura que se llama de Catalan-Dixon que te dice cómo pueden acabar las sucesiones alícuotas, que no se sabe si es verdad o no. Y no se sabe porque hay algunos números de los que no se sabe cómo se ha empezado a hacer esto que te he dicho de la sucesión, como hemos dicho antes, 15, 9, 4, que hemos ido hacia abajo, pero podríamos ir hacia arriba. Por ejemplo, si cogemos el 12, si empezamos con el 12, ¿qué divide al 12? ¿El 1? ¿El 2? ¿El 3? ¿El 4? ¿El 6? Entonces, 1 y 2, 3, y 3, 6, y 4, 10, y 6, 16. Entonces ya vas para arriba. Que es más grande que 12. Claro. Y luego del 16, pues a ver a dónde llegas y tal, ¿no? Entonces, eso se llaman las sucesiones alícuotas. Y hay algunos números para los que nadie sabe a día de hoy, y se lleva estudiando esto desde el año 1000, nadie sabe si su sucesión alícuota termina o no. O sea, con ordenadores, hoy se han hecho tal. Y hay números sorprendentemente pequeños para los que no se sabe si esa sucesión alícuota termina o no. Hay 5 de ellos que están por debajo de 1000, que es nada. O sea, 1000, por debajo de 1000 son números muy pequeños. Intuitivamente debería ser un problema fácil de resolver. Claro, porque es muy mecánico, ahí no hay nada de complicación, es hacer esas sumas y ya está, ¿no? Entonces hay 5, que se llaman los 5 de Lemmer, porque Lemmer es un matemático que ha estudiado estas cosas. Y el más pequeño de todos, el primer número del que no se sabe si su sucesión alícuota termina o no, es el 276. Qué bueno. Entonces es un número súper misterioso por esa razón. Bueno. Y yo creo que va a ser mi número favorito este año. El 2026, además, mira, acaba en 6 también. Sí, creo tienes como un patrón de que te gustan los pequeños huérfanos. El más pequeño de no sé qué, ¿no? Tienes ahí esa cosita. Sí, y eso que, fíjate, yo desconfío mucho de la gente que tiene número favorito par, pero... eso es entendido bien, ¿no? Pero eso es como un prejuicio curioso. Desconfío de la gente cuyo número principal, cuyo número preferido es un par. Sí, desconfío de esa gente. ¿Por qué? Y sin embargo, fíjate, este año yo tengo el 110 y estoy planteándome el 276 para el año que viene, así que me desdigo continuamente de las cosas que hago. Comentabas un teorema, un tal. Hemos hablado de tu número preferido. ¿Quién es tu matemático o tu matemática preferida?
¿Cambia también de año en año? ¿Cambia según lo que estudias? No. Sí que me encuentro con matemáticas que de repente descubro cosas de ellos que me fascinan y entonces me interesa estudiarlos mucho. Por ejemplo, ahora estoy muy interesado en Shannon, que Shannon inventó el mundo moderno de alguna forma, ¿no? Porque fue la persona que se planteó que la lógica se puede mecanizar. Wow. Y de ahí llegan los ordenadores y llega todo eso. Shannon, o que la información es una cantidad física. Y eso es muy profundo. Entonces, eso ha transformado el mundo. Realmente, la época moderna, la época contemporánea, tecnológica, se basa mucho en la obra de Shannon. Entonces, ahora mismo estoy como muy interesado en Shannon, ¿no? Pero de los matemáticos históricos, yo creo que no hay uno el que sea el favorito o que sea el mejor, ¿no? De los antiguos, el que más me interesa es Arquímedes, seguramente, porque Arquímedes no solamente hizo unos desarrollos matemáticos muy avanzados para su época, de hecho, algunos que salvo su obra no se ha continuado en esa dirección hasta siglos y siglos después. Qué increíble, ¿no? Por ejemplo, el cálculo diferencial o integral, Arquímedes estuvo a punto de desarrollarlo. Más de 1000 años, mil y muchos años, antes de Newton y de Leibniz, que fueron quienes lo desarrollaron después. Entonces, de los antiguos, Arquímedes me interesa mucho, porque tanto Euclides como Pitágoras, que podrían ser otros, ¿no?, de estos, eran más bien recopiladores del conocimiento, sin quitarle ningún mérito, ¿eh? Pero Arquímedes desarrolló mucho. Luego, de entre los clásicos, yo diría que el más grande es Gauss, por su influencia. Si medimos la influencia, o sea, si medimos la grandeza de un matemático por su influencia, yo diría que Gauss es como el más grande, ¿no? El príncipe de los matemáticos le llaman. Wow. Y Euler. Euler me gusta muchísimo por su creatividad. Euler era un jugón, era una persona... McGrady, que decía, sí, el McGrady de los matemáticos. Era muy, muy creativo. Y luego también por su influencia en lo que yo hago en el álgebra abstracta es Emily Noether, que es la matemática más grande que ha existido. Y también en la matemática física, ella tiene el teorema de Noether, que es increíble cómo una persona puede alcanzar tal profundidad de entendimiento. Yo tengo un buen amigo que estoy intentando traer aquí, que es uno de los mayores expertos del mundo de fusión nuclear. Te lo digo porque él ha hecho el camino, él empezó con ingeniería mecánica y me dijo, esto está muy bien, pero esto no hay reglas, esto es como... muy mucho cacharreo de intentar, ¿no? Chatarrería. Sí. Y está muy bien, al final conseguimos que funcione, pero ya está. Entonces, él primero hizo ingeniería mecánica, luego hizo la licenciatura en matemáticas y dijo, y aún así se me quedaba esto corto. Entonces ya hizo el doctorado en física... la más complicada que hay, en el CERN. Vale. Y entonces como que hizo un poquito este camino que dices tú, ¿no? Como de pasar a las matemáticas y de las matemáticas ya unirse a la física cuántica, a la física ya de partículas hará quizá, ¿no? Eso es, de que según si la miras o no la miras, sí, se pone para un sitio, para otro, todo esto que dijo Einstein en los últimos años de su vida y tal. Entonces me parece curioso que hay, por lo visto, y este hombre, Juan Ranaster, es un genio y es de esas personas también como que tuvo esa evolución de las matemáticas como para entender ya los patrones principales, el universo, cómo funcionan las cosas, el tiempo, de una profundidad. Entonces yo creo que va en la línea de esta... Sí, de esta es chica que las matemáticas nos ayudan mucho cuando... Nuestro entendimiento de la realidad se basa inicialmente en los sentidos, ¿no? Yo creo recordar, no sé si fue Platón o Aristóteles, ¿no? Decían que todo conocimiento comienza por los sentidos. Vale, pero los sentidos los podemos amplificar, los podemos mejorar, los podemos completar. Y ahí vienen, por ejemplo, los microscopios. Claro. Hay muchas cosas que nuestro ojo humano no ve, salvo que le ayudemos. Entonces, si le ayudamos, sigue siendo percepción humana, pero luego también, y ahí Einstein, que lo has nombrado, tiene un papel muy relevante, hay un tipo de conocimiento de la realidad que parte de la imaginación humana. Entonces, Einstein introdujo los experimentos mentales como una forma de describir la realidad y luego... a posteriori se han hecho experimentos que han demostrado que teorías de Einstein estaban correctas, ¿no? Yo creo que el más espectacular que hemos visto en los tiempos últimos ha sido las ondas gravitacionales. Entonces, claro, Einstein dice, bueno, si la teoría que yo propongo para la gravitación universal es correcta, ha de haber algo que se llaman ondas gravitacionales, que deben ser muy pequeñas por la magnitud de los cuerpos celestes, etcétera, deben ser muy pequeñas, pero deben existir.
Y claro, nosotros no podemos percibir eso, salvo que montemos un experimento enorme para poder ver eso de alguna forma, ¿no? Y hace unos poquitos años, que eso yo creo que fue 2015, que se descubrieron, que se midieron por primera vez ondas gravitacionales. Wow. Y claro, como 100 años después de que Einstein las predijera. Y a mí me impactó mucho una persona que había trabajado en LIGO, que es el experimento que descubrió esas ondas gravitacionales, que decían, claro, es que la precisión con la que tenemos que medir es menor al radio del núcleo de un átomo. Entonces, ¿cómo mides algo que es tan pequeño? Porque nuestros instrumentos de medida tienen que ver con átomos. Claro, Entonces él comparaba y decía eso, el nivel de precisión, que a mí eso me estalló la cabeza cuando lo vi, decía, el nivel de precisión que hemos logrado para medir las ondas gravitacionales es equivalente a, si yo estuviera en el Océano Atlántico, en la playa, te vas a Portugal, a una playa, viertes una pinta de agua en el Océano Atlántico y mides cuánto ha cambiado el nivel del agua. Wow. Ese es el nivel de precisión. Wow. Entonces, como ahí hemos llegado los seres humanos, ¿no? Wow. Y las matemáticas son un apoyo para poder llegar a estos esquemas mentales que luego te permiten observar la realidad con una intención ya. Esa intención viene de tu cabeza, pero tratas de buscar qué amplificaciones necesitan tus sentidos para percibir eso. Wow. Wow. Qué impresionante. Volviendo quizás a las cositas un poco más mundanas, pero es increíble lo de Einstein, que 100 años antes de poder medirlo lo tuviese o lo intuyese en su cabeza. ¿De dónde vienen por ejemplo, los números o el número 0 o digamos cositas muy cercanas que tenemos? ¿Por qué contamos en base 10? ¿Por qué las horas es en base 12? Este tipo de cositas, Sí. ¿no? Habitualmente usamos, casi todos los pueblos que han necesitado contar cosas, han usado números. Todos los pueblos de la Tierra han usado números según sus necesidades. Nuestro cerebro está preparado para cantidades pequeñas, para distinguir cantidades pequeñas o para distinguir aproximaciones de cantidades grandes. Para medir cantidades grandes con exactitud no está preparado nuestro cerebro, entonces necesitamos ayudas. Y la ayuda normalmente viene del lenguaje. Y entonces de ahí surgen los sistemas de numéricos, ¿no? Entonces el más habitual son sistemas de base 10, porque casi todo el mundo tenemos 10 dedos y viene por ahí. Ah, qué bueno. Hay muchos que están basados en la física. Hay algunos pueblos que tienen sistemas en base 5, también por los dedos, Claro. o en base 20. Los mayas, por ejemplo, tenían un sistema en base 20, porque tenemos 10 dedos en la mano y 10 en los pies. O podemos tener estos dedos y cada uno de ellos tener subido o bajado. Entonces, los sistemas en base 20 también han sido muy comunes. Y luego están los sistemas en base 12 o 60, que utilizaron los sumerios. Los sumerios necesitaban eso porque fueron el primer pueblo que tengamos registro que se preocupó o que necesitó números grandes. Y números grandes son los que necesitas cuando quieres medir las estrellas y su movimiento, que tiene que ver con la agricultura, sobre todo, porque Claro. cuando necesitas las regularidades en el tiempo, pues tienen que ver con eso, ¿no? Porque en los pueblos que se dedican más a la ganadería, los pueblos nómadas, los fenómenos que se repiten tienen que ver más con la gestación de los animales que con los astros, ¿no? Que influyen más sobre el crecimiento de las plantas. Entonces esa gente necesitaba números grandes. Y para eso necesitas un buen sistema de números, de numeración. El sistema en base 12 o 60, digamos para números pequeños 12 y para los otros 60, tiene la ventaja de que, como hemos comprobado antes con la asociación alícuota, el 12 tiene muchos divisores enteros. El 12 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4. Ah, qué bueno. Sin embargo, 10 no. 10 o lo divides entre 5 o entre 2 y ya está. Es verdad. Entonces, por eso, por ejemplo, tenemos algunas herencias de esos sistemas de numeración. La herencia del sistema de numeración 12 no son solo las horas del reloj, que eso tiene más que ver con el 60 que con el 12, sino las docenas, por ejemplo. Qué bueno. Hay cosas que todavía las vendemos y las compramos por docenas. ¿Y por qué? Pues porque las podemos dividir en muchas partes. Yo con una docena puedo repartirlo entre 2 personas, puedo repartirla entre 3, puedo repartirla entre 4, puedo repartirla entre 6. Sin embargo, una decena o la reparto entre 2 o entre 5. Y habitualmente no estamos 5. Entonces, Wow. Entonces esos sistemas son muy, muy útiles y muy prácticos. Y de esos heredamos muchas cosas. Del sistema 60 todavía heredamos los 360 grados en círculo, ese tipo de cosas las heredamos de ahí. Y hay muchas de esas herramientas que son como básicas, que las damos por
por sentadas desde el inicio, porque hoy en día, desde que somos niños, las manejamos, y eso ha sido un logro de la humanidad que ha costado milenios. El cero, por ejemplo, tiene una historia complicada y grande, porque el cero cumple al menos 3 funciones muy básicas. Cumple otras muchas en el edificio de las matemáticas, pero así como aplicadas a nuestra vida cotidiana, cumple una, que es señalar donde no hay nada, y eso lo han tenido todos los pueblos. Pero habitualmente usan palabras más que números para eso. Los romanos, por ejemplo, decían nula, ¿no? Es algún sitio donde no hay nada. Claro, no existía el cero en la numeración romana. No existía Qué ni curioso, en la... tan avanzados para otras cosas y no... Bueno, y los griegos. Las matemáticas griegas no tenían cero, ni números negativos. ¿Ves? Esas son las cosas que dices tú que nos quitan el contexto. Sí. No nos han explicado que los romanos y los griegos no tenían el número cero. O sea, lo que hicieron los griegos es una barbaridad. O sea, la cantidad de matemáticas que desarrolló esa gente sin número cero y sin número negativo es increíble. Ellos hicieron parte de cosas un poquito de teoría de números, pero sobre todo la explicación que tiene esto es que casi toda la matemática griega es una matemática geométrica. Ellos se preocupaban de longitudes y cantidades. Y en longitudes y cantidades el cero y los negativos no son nada importantes. Porque todo va a ser positivo. Claro, todo es algo. Todo va a ser aunque sea poco, positivas. pero... Claro. Entonces, esa es la primera función que ocupa el cero, ¿no? El decir, bueno, donde no hay nada. Otra función es lo que decíamos de los sistemas numéricos. Cuando tú necesitas números grandes y hacer sumas grandes y complejas y tal, necesitas un sistema numérico bueno. Y un sistema numérico bueno es posicional. Un sistema posicional quiere decir que tengo unos cuantos símbolos, a los que llamamos cifras habitualmente, nosotros manejamos del 0 al 9, ¿no? Y esas cifras, con ella puedo escribir cantidades. Y de hecho puedo escribir cualquier cantidad. Para escribir el número 1500 no necesito 1500 símbolos. Me vale con los 10 que tengo, habitualmente puedo escribir cualquier cantidad. Entonces, por ejemplo, y el valor de un símbolo depende de su posición. Por eso decimos que son posicionales. Claro, wow. Por ejemplo, en el número 202 hay 2 símbolos que se repiten, que son el 2. Uno de ellos indica 2 unidades y otro indica 200 unidades. Y eso depende exclusivamente de su posición. Entonces, si yo necesito 0, ¿para qué? Para indicar en una posición en la que no hay nada. Para saber que tengo 202 y no 22. Wow. O que tengo 2002 y no 202. Entonces ahí necesito un símbolo para que ocupe el lugar del lugar donde no hay nada en esa magnitud, ¿no? Y luego la tercera, y esto ya lo usaban los sumerios, ¿no? Y los mayas. Los mayas también, de una forma totalmente desconectada, porque los mayas y los sumerios no tuvieron contacto. Wow. Vivían en lugares del mundo sin contacto, se desarrollaron de forma absolutamente independiente y desarrollaron la misma herramienta. Los sumerios en base 60, los mayas en base 20. Y luego la tercera función que ocupa el cero, o que cumple el cero, es como número. Número que podemos sumar, que podemos restar, que podemos multiplicar. Y eso lo hizo la gente que desarrolló álgebra, que desarrolló símbolos para hacer ecuaciones, etc. Y eso fue en la India. ¿En la En India? la India, Brahmagupta, en el siglo VII, fue el primero en hablar del cero como un número más, igual que el 7 o que el 3, con el que se puede operar. Tiene algunas peculiaridades, por ejemplo, tiene muchas dificultades para la división. Dividir entre cero no se puede, y eso hoy en día seguimos sin entenderlo. El Brahmagupta tenía que ser el raro del pueblo. Cuando dijo que el cero era un número también dijeron, Claro, claro. Este se ha vuelto loco del todo. Sí, claro. Entonces, a mí me parece increíble lo que hablábamos antes, ¿no? De que es este tipo de cosas que eran un conocimiento científico para la élite. Dices, Brahmagupta, la gente decía que podía estar loco, ¿no? Pero ¿quién se plantea eso, no? Y sin embargo, hoy vemos en una serie de dibujos animados popular a un personaje diciendo multiplícate por 0. Y lo entendemos. Wow. Y eso es un avance cultural de la humanidad brutal. Sí, brutal, y si te fijas, no en tanto tiempo. Porque Brahmagupta es del siglo VII. Sí. Que vale, para eso te dice, vale, son 1400 años, bien. Pero en la historia de la humanidad eso no es nada. No es nada, es no un es nada. suspiro. No es nada. Vale, pues otra de las preguntas que tenía era lo del número 0. Ya le hemos... Sí, es interesantísimo la historia del cero. Ya le hemos repasado. ¿Por dónde va el futuro de las matemáticas? ¿Cuáles son los campos de vanguardia o qué podemos esperar, por ejemplo, en los próximos 10 años o 20 años? ¿Por dónde crees que pueden ir las cosas? Es muy difícil de decir, ¿eh? Hay algunos problemas abiertos muy importantes en matemáticas. Yo creo que va a haber un poco lo que siempre ha sido en la investigación matemática. Lo que pasa que la investigación matemática moderna ha ido, por un lado,
cada una de las áreas desarrollando más y cada una de las áreas tiene sus propias preguntas muy interesantes y va avanzando. Y luego hay una cosa que nos damos cuenta de que las matemáticas, hay muchos puentes entre las matemáticas. Hay resultados que dicen, fíjate, esto que estaba en este área de las matemáticas resulta que se traduce muy bien en este otro área de las matemáticas. Y como hemos establecido este puente, este pasillo, podemos utilizar técnicas de un lado para resolver problemas del otro y viceversa. Entonces, resultados de estos son interesantísimos, muy importantes en matemáticas. Qué bueno. Había una matemática francesa, Sophie Germain, del siglo XVIII, XIX, que ella decía, el álgebra no es más que geometría con símbolos, la geometría no es más que álgebra con formas. Y eso, llevado a toda la amplitud de la matemática actual, sigue siendo vigente, ¿no? Hay muchos puentes entre distintas áreas de las matemáticas y esos son de los más importantes. A mí me gusta mucho, que es algo que tenemos, yo creo que solamente, al menos que yo sepa, en los países de habla hispana, y es que hay países donde nosotros hablamos de matemáticas, como en España, y otros, como Argentina, donde se habla de la matemática. Entonces, matemática es singular en Argentina, es plural en España. Y me parece muy bonito que eso sea así, porque de alguna forma el hecho de que en el idioma español tengamos este plural y este singular nos hace ver muy bien que las matemáticas son hay una cosa que son las matemáticas y que las distintas áreas están conectadas entre sí. Y, sin embargo, podemos hablar a la vez de la pluralidad de las matemáticas, de la variedad de acercamientos y de áreas que hay en matemáticas. Entonces, me parece bonito que en español tengamos esta dualidad. A nosotros, además, en este programa pues vamos a todo el mundo hispano. Entonces, ¿no? Qué curioso que nos complementamos. Sí. Por comentar un poquito, hemos estado hablando también de temas así un poco más elevados. Algunas series yo creo que también han ayudado a traer un poquito las matemáticas a nuestras vidas. Por ejemplo, la famosa Big Bang Theory, ¿no? Ajá. Con sus teorías de cuerdas, con su número 73. Yo creo que podrá ser más o menos, pero lo acerca... ¿Cómo se dice? Más que acercar sería... hace más suave, más divertido el enfoque a las matemáticas, ¿no? Tienes un vídeo muy famoso tuyo sobre el famoso número 73 y todo esto de lo de Big Bang Theory. ¿Podrías comentarnos un poquito? El 73, bueno, Big Bang Theory y otras series contribuyen a que la ciencia y las matemáticas formen parte de la cultura popular. Eso es, qué bien dicho. Y haciendo algo que es muy importante. Es decir, yo para disfrutar de la ciencia o para divertirme con la ciencia no necesito saber ciencia. Qué bueno. No necesito saber tanto, ¿no? Pero es un primer paso para, si me interesa, ponerme a saber ciencia, ¿no? Yo no necesito saber teoría, en qué consiste la teoría de cuerdas para reírme con un capítulo de Big Bang Theory. Pero puedo entender que es una teoría muy complicada a la que se dedica este personaje que se llama Sheldon Cooper. Pero es que yo conozco gente que a raíz de eso entró en la página de Wikipedia, se vio un vídeo de YouTube e intentó aprender qué es la teoría de cuerdas. Eso es, la gente curiosa pues puede tomar este trampolín para entrar ahí, ¿no? Entonces hay un capítulo en el que le preguntan a Sheldon Cooper, que es este personaje de la serie, que al final se hizo con la serie, porque es el que es más, el más característico, ¿no? Que le preguntan cuál es el mejor número que existe. Y él, sin dudar, dice que el mejor número que existe es el 73. ¿Y el 73 por qué? Para empezar, es primo. Es un número primo, entonces ya hemos visto que los primos nos gustan. Pero es que además, si les da la vuelta a las cifras, te queda el 37, que también es primo. Entonces ya, bueno, eso ya está bien. Un doble primo. Un doble primo, sí, un primo así, un primo espejo, puro. Sí. Un requete primo. Pero es que además, si tú coges la lista de los números primos y ves qué lugar ocupa el 73 ocupa el lugar 21 entre los primos. Es el 21º número primo. Y 21 es 7 por 3, que son las cifras del 73. Pero es que además, si le das la vuelta a 73, te queda el 37, y el 37 es el 12º número primo, es el primo número 12, que es 21 al revés. Wow. Entonces tienen esta cosa, ¿no? Hubo unos matemáticos que se preguntaron si había más números con esta propiedad, que ocupara el lugar que era justo el producto de sus cifras, y que si invertías las cifras también te quedara otro número primo, y que además el lugar fuera el lugar invertido del primo invertido suyo, ¿no? Entonces dije, bueno, el 73 ocupa esto, está muy bien esta propiedad.
¿es el único número que verifica esto o no? Entonces decidieron ponerse en serio con ello, porque claro, hay infinitos números primos. Entonces, esto ya lo sabemos desde Euclides, que existen infinitos números primos. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a poner unos manos a la obra con la artillería matemática que te permite estudiar conjuntos infinitos, etc. Y demostraron que es el único número para el que eso ocurre, de entre los infinitos números que hay. Entonces, este número tiene ya una categoría y se llama el primo de Sheldon Cooper. Es el primo de Sheldon, el 73. Qué y bueno. es, que yo sepa, es el primer número que recibe nombre de una serie de ficción. Y hay un teorema, es el teorema de Sheldon, que le pusieron este nombre estos matemáticos. Y este es, que yo sepa, el segundo teorema que sale de una serie de televisión. Y el primero está en Futurama. En la serie Futurama hay un capítulo en el que se intercambian cerebros entre personas y tal. Y de ahí surge un teorema de combinatoria que se demuestra en el propio capítulo. ¿Ah, sí? Hay una demostración en la pizarra del propio capítulo. Eso lo podéis ver. A la gente que, como has dicho, tiene curiosidad y luego se va a Wikipedia u otras páginas web, buscad el teorema de Futurama, que lo encontraréis y es muy curioso. En esta línea, ¿qué le recomendarías a alguien como un primer paso que quizás después de escuchar o tu canal de divulgación o esto, que diga, pues mira, me apetecería saber un poquito más de matemáticas? ¿Qué paso le recomendarías? Además de tu canal, supongo. Claro, sí. Las matemáticas divulgativas que se hacen. Hay gente maravillosa. Si, por ejemplo, hablas inglés, Numberphile es un canal maravilloso de divulgación de matemáticas. Hay muchos libros de divulgación. Aquí en España, que escribo yo, pero también está Clara Grima, que hace unos libros estupendos. En el mundo anglosajón hay mucha divulgación de las matemáticas muy buena. Entonces, si quieres ir a esta divulgación, esta popularización de las matemáticas, ahora mismo yo creo que es un buen momento, porque hay mucho material donde ir y hay material muy bueno. Y como se ha visto que es algo que interesa a mucha gente, pues se ha desarrollado ahora una oferta muy amplia y muy buena, más probablemente, no es mejor o no, pero más y más accesible de que había cuando yo era un chaval, que me interesaban estas cosas también. Esa es una cosa. Y luego, si alguien quiere ya realmente meterse en el mundo de las matemáticas más a nivel técnico, pues bueno, pues identificar cuál es tu conocimiento y a partir de ahí, pues, o cursos o libros de texto, etcétera. Por terminar con esta primera parte, me quedan dos cositas. Una de ellas es, aparte de la parte de la divulgación que haces, tú también eres investigador en activo. Uh-huh. Y tu especialidad es pues todo el tema de criptografía cuántica, poscuántica, etcétera. ¿Nos lo quieres explicar esto que suena tan bonito, tan misterioso, tan...? Bueno, yo trabajo sobre todo en álgebra conmutativa, que es más teórico, y en topología algebraica, ¿no? Son dos partes de las matemáticas un poco teóricas. Uh-huh. Y dentro de esa... Y desde un punto de vista computacional. Perdón. Y dentro de esto, algunas de las aplicaciones, trabajo con gente en ámbitos muy diferentes. Una de las aplicaciones es a criptografía cuántica y poscuántica. Entonces, ¿en qué se diferencian estas cosas? La física cuántica, la mecánica cuántica, es lo que estudia las propiedades que tiene la materia a escalas muy, muy pequeñas. Uh-huh. Entonces, resulta que tiene un comportamiento que es muy diferente al que nosotros observamos. Entonces, esto pues, nos vuelve un poco la cabeza loca y lo podemos interpretar desde un punto de vista matemático, y eso está muy establecido, desde Heisenberg, Dirac, toda esta gente. Y a nivel experimental, pues se van haciendo experimentos que prueban que efectivamente la materia a escalas muy pequeñas se comporta así. Entonces, ese hecho ha hecho que algunas personas digan, vale, y esto se podría aprovechar a un nivel práctico, industrial, vamos a decir, o tecnológico, igual que se han aprovechado otras partes de la física. Y sí, y eso se hace así desde hace mucho. El hecho de que tengamos ciertos láseres, el hecho de que tengamos ciertos chips, se hace basándose en este tipo de propiedades cuánticas de la materia. Y en el tema de la criptografía, hubo gente que se planteó decir, bueno, cuando yo quiero o bien encriptar una información para que sea secreta, o bien transmitir de forma secreta una información manteniendo la integridad, o sea, que llegue el mensaje que yo quería, que solamente lo pueda abrir o lo pueda entender quien yo estoy interesado. Y además asegurarme de que si alguien lo ha interceptado o lo ha modificado, yo me voy a dar cuenta. ¿Puedo utilizar estas propiedades cuánticas de la materia para esto? Wow. Y la respuesta es que sí, y de ahí surge la criptografía cuántica.
Entonces, la cuántica lo que hace es, o bien para encriptar o bien para transmitir mensajes, utilizar propiedades cuánticas de la materia. Y ahí hay soluciones comerciales incluso, ¿eh? O sea, hay gente que ¿sí? para transmitir cosas hay varias. Hay una que tiene sus limitaciones, pero en parte se utiliza, que se llama Quantum Key Distribution, que es la distribución de claves, el envío de claves mediante tecnología cuántica. Okay. Para darte cuenta de si alguien ha interceptado esa clave o no. Eso es la criptografía cuántica. Utiliza la mecánica cuántica o las propiedades cuánticas de la materia para o bien codificar o bien transmitir información. Y la criptografía postcuántica es un poco diferente y existen unos ordenadores que se llaman ordenadores cuánticos que son capaces de resolver algunos problemas matemáticos mejor que cualquier ordenador clásico. Vale. Entre ellos, factorizar números primos, de lo que hemos hablado antes. Entonces, como hemos dicho antes, que hay muchos sistemas de criptografía que se basan en eso, si resulta que un ordenador cuántico puede resolver ese problema mejor, la seguridad de ese sistema está comprometida. Claro. Entonces necesitamos alternativas. Y entonces es lo que se llama la criptografía postcuántica, que es formas de codificar información de tal manera que un ordenador cuántico no sea capaz de atacar eso. Vale. Entonces, esa es postcuántica. Es como se basa sobre todo en codificación y lo que hace es evitar el problema de los ordenadores cuánticos. Y la criptografía cuántica se basa sobre todo en transmisión de información, distribución de claves y así, y no tiene ningún problema con los ordenadores cuánticos, sino que lo que hace es emplear técnicas cuánticas para transmitir información. Interesantísimo. La última pregunta sería, el tema ahora omnipresente, la IA, ¿va a quitar el trabajo a los matemáticos? Es decir, yo me imaginaba, ahora como hay agentes para todo, dicen, ¿no?, que se están creando agentes, la IA puede demostrar nuevos teoremas, crear nuevos problemas. ¿Qué impacto está teniendo en la matemática? Sí puede. Yo creo que de momento hay dos impactos que son más fácilmente predecibles o más esperables, ¿no? Uno es apoyo técnico y mecánico en cuanto a capacidad de cálculo, más orientada, que no calcular tanto a lo bruto, ¿no? Y apoyo técnico, generar baterías de ejemplos para luego probar conjeturas o cosas así. Yo eso en ese sentido sí que la uso, o para el trabajo más habitual, ¿no? Ayuda a programación o ayudas técnicas, ¿no? Luego hay otro que son ayudas a demostración de teoremas. Podría ser que se generen ejemplos o contraejemplos fácilmente. Eso yo entiendo que, por ejemplo, en resultados que están a la espera de un contraejemplo, ciertas conjeturas que dicen, mira, todos los números o tales estructuras cumplen esta propiedad. Hay conjeturas que son así. Y esas conjeturas se demuestran o bien en positivo o bien en negativo. En positivo sería dar una demostración de que efectivamente todas cumplen eso, o bien en negativo. Y en negativo sería dar un contraejemplo. Decir, mira, no todas, porque ya te doy este ejemplo. Te he encontrado uno que ya te lo... Eso es. Y creo que ese tipo de conjeturas la inteligencia artificial va a ser útil, porque no necesitas pensar luego mucho sobre el resultado. Comprobar que efectivamente es un contraejemplo es muy sencillo. Encontrarlo a veces no, porque encontrar esos patrones para encontrar un buen contraejemplo no necesitas o mucha capacidad de cálculo o mucha capacidad de encontrar patrones, y la inteligencia artificial tiene esto. Qué bueno. Entonces, yo supongo que para probar conjeturas en negativo, para dar contraejemplos, va a ser útil. Lo que yo no sé si estoy tan seguro, al menos de momento, es que se puede utilizar para demostrar o enunciar conjeturas o teoremas interesantes. ¿Por qué? Pues porque de momento la inteligencia artificial no tiene un criterio de relevancia, de decir, bueno, esta respuesta que te he dado, fíjate qué relevante es para este problema. No lo tiene de momento. Vale. Eso lo tenemos nosotros. Entonces, por ahí yo creo que falta muchísimo camino por recorrer. Lo que pasa es que este es un mundo que es muy difícil predecir su velocidad de desarrollo.